Tres. Hola, buenas noches, que el Señor les bendiga. Les habla aquí su amigo, su hermano en la fe, Rigo García, transmitiendo desde Houston, Texas, para todo el mundo. Y les saluda la hermana Mónica Chamay desde Guatemala para todo el mundo. Que Dios los bendiga. Es un gusto poder compartir con ustedes esta noche y este programa. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, hermano Rigo? Y estaremos hablando de un tema muy importante que el Señor ha puesto en nuestro corazón, acerca de la salvación, acerca de lo que estamos siendo testigos, de lo que estamos viendo en estos últimos tiempos. Ah, la juventud necesita escuchar las buenas noticias que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y todo el mundo tiene que escuchar este mensaje dado por Dios, um, y que está en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, y que nosotros como siervos del Señor tenemos que proclamarlo, tenemos que usar todos los medios disponibles para que todo el mundo sepa de esta buena noticia. Y la situación actual en el cual la humanidad se encuentra, sobre todo nosotros nos estamos enfocando en la juventud. Sí, yo creo que uno oye las noticias en los periódicos, en internet, muchas malas noticias y oír la noticia que Dios tiene para nosotros y sobre todo esas noticias que muchas veces la idea que mucha gente tiene de Dios es que quiere condenarlos o que tiene malas nuevas, pero nosotros queremos decirles de que Dios tiene buenas noticias para nosotros, para nuestras vidas, y de esas buenas noticias que Dios tiene para nosotros es que vamos a compartir el día de hoy con ustedes. Así es. Y la fuente de información es la Biblia, las Sagradas Escrituras, Que es la uh, palabra de Dios. de la cual vamos a estar sustrayendo las respuestas que toda persona necesita escuchar, las buenas noticias que Dios tiene para nosotros. Como dijo hermana Mónica, estamos siendo bombardeados por malas noticias en las redes sociales, en el radio, en la televisión, y, y es bueno y es que nosotros como pueblo de Dios, como iglesia, empecemos a salir de las cuatro paredes y empecemos a proclamar el mensaje de salvación, las buenas nuevas, las buenas noticias que Dios tiene para este mundo que está decayendo, que va de mal en peor, pero aquí estamos nosotros en esta noche para avisarles, para decirles el plan de salvación que Dios tiene. Necesitan escuchar estas buenas noticias. Ya basta de malas noticias, ya basta de tanta violencia, de tanto pecado. Eso se puede parar. Hay un antídoto, hay una medicina para todo esto, hay un remedio. Y vamos a presentar esta buena noticia en esta noche a toda la audiencia. Y ese remedio empieza con cada corazón, como decía hermano Rigo, empieza en cada vida. Dios quiere empezar en cada persona para que podamos llegar a tener luz, libertad, gozar del perdón que Dios tiene para nuestras vidas y dar inicio a una nueva vida, ¿verdad? Y eso es lo que leemos en Hechos capítulo 26, versículo 18, ¿verdad? Lo que hablaba Pablo, que decía de que él venía abrir los ojos de las personas para que se convirtieran de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. ¿Qué significa eso, hermano Rigo? Uh, un pequeño trasfondo acerca de este siervo del Señor que Dios levantó. El apóstol Pablo, antes de ser apóstol, antes de ser llamado por Dios, era Saulo de Tarso, era un hombre religioso, un hombre docto en la ley de Moisés, un hombre que cuando se levantaba otra secta, cuando se levantaba otro grupo, o otra enseñanza que era contraria a lo que ellos estaban impuestos o a lo que ellos ya sabían,
Él iba y pedía cartas para poder arrestar a cualquier, podemos decir, cualquier grupo herético, cualquier grupo que traía otra enseñanza, cualquier otro falso maestro, falso profeta. Entonces él, cuando se enteró acerca del camino, acerca de los cristianos, él agarró un odio religioso y empezó a perseguir a los creyentes, empezó a perseguir a la primera iglesia, empezó a perseguir a los hermanos, y inclusive dice en los versículos que este hombre los torturaba, los hacía que negaran la fe, los encarcelaban, inclusive daba sus votos para que fueran muertos, fueran apedreados, y de acuerdo a la palabra de Dios, él yendo rumbo a Damasco, a una ciudad, a arrestar más cristianos para arrestarlos, para encarcelarlos, para inclusive matarlos. Él se le apareció una luz, se le apareció el Señor, una voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces ahí podemos mirar a través de la palabra que Saulo de Tarso tuvo un encuentro con el Señor. A causa de la luz, él quedó ciego. Más adelante llega un siervo del Señor llamado Ananías, por instrucción del Espíritu Santo, le dice que vaya a tal ciudad, a tal calle, donde estaba el apóstol, donde estaba Saulo de Tarso, casi por 3 días orando en ayuno, y estaba ciego ahí. Viene este hermano Ananías y ora por él y lo unge, y ahí recibe la vista una vez más. Y ahí es llamado por Dios, Pero ¿verdad? sí, al ya tener ese encuentro con el Señor, con Jesucristo, hay un cambio de vida, hay un hambre por conocer más, por la revelación del Señor, porque sabemos que este hombre sabía el Antiguo Testamento, sabía la ley de Moisés, sabía los profetas, pero estaba ciego, no se le había revelado, no se le había dado el entendimiento de lo alto para aceptar a Jesucristo, ya que la ley de Moisés, los profetas, el Antiguo Testamento habló acerca del Mesías, habló acerca de Él Jesucristo. tenía mucho conocimiento teórico, ¿no? Había crecido dentro de la ley, no era que fuera por ignorancia, porque no conociera la palabra de Dios, pero le faltaba ese encuentro. Entonces, hay mucha gente también actualmente que tiene mucho conocimiento de Dios, pero eso no significa que ya conozcan a Dios, porque Pablo no había tenido un encuentro con Dios y era enemigo de la cruz de Cristo, ¿verdad? Y como usted decía, era un asesino, un hombre que perseguía a los cristianos, ¿verdad? Y fue necesario que Jesús se le apareciera. Y ahí vemos una vida transformada que pasó de ser tinieblas, de ser un destructor, de ser un asesino, a ser un hombre que predica las buenas nuevas, y en lugar ahora de él martirizar a otros cristianos, empieza una vida de servicio a Dios, donde él fue martirizado, donde él fue perseguido, ¿verdad? En muchos lugares. Sí, ponga el versículo una vez más ya que el apóstol Pablo, ya apóstol llamado, enviado por el Señor, se encuentra, ya le había sido dicho por el Espíritu Santo que él iba a estar delante de poderosos, de reyes, iba a estar delante de judíos como gentiles, hablándoles de las buenas nuevas de salvación. El versículo dice así, ¿verdad? Hechos capítulo 26, versículo 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, en Jesucristo, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aquí vamos a mirar este versículo para que se le abran sus ojos. Al apóstol Pablo se le abrieron los ojos de su entendimiento, los ojos del corazón, pudo mirar, se le quitó la venda, pero también podemos ver aquí que estaba en tinieblas y que todo el mundo está con sus ojos cerrados, está ciego, está en tinieblas y no le ha resplandecido la luz que es Jesucristo. Y aquí podemos ver la potestad, la autoridad de Satanás, y podemos ver en el otro lado a Dios. La palabra de Dios se le conoce a Satanás como el Dios de este mundo, como el que está controlando, manipulando para que la gente peque, para que la gente asesine, para que la gente haga tantas
se destruyen entre sí mismos. Satanás, como dice la Escritura, vino a matar, hurtar y destruir. Pero lo bueno es de que tenemos a Jesús. O sea, Satanás vino a hacer todo eso, ¿verdad? Y Jesús dijo que para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Entonces Jesús, el diablo viene y la Biblia dice que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces todas las personas, querramos o no querramos, estamos sujetas a alguien. Y Jesús habló de que ya estábamos condenados. O sea, no es que Dios nos vaya a condenar, no, no. Eso no es así, sino que es que ya estábamos condenados sin Dios, sin esperanza, y Él quiso venir y la luz vino al mundo, ¿verdad? Porque Jesús dijo que Él era la luz y que si creemos en su nombre vamos a ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Hijos de la luz, y ya nosotros nos convertimos en luz. Y eso es la conversión de tinieblas a la luz, que éramos tinieblas, estábamos en el reino de las tinieblas y ahora pasamos al reino de la luz. Y eso es un milagro, ¿verdad? Un milagro que el Señor hace, que para nosotros no sabemos cómo lo hace, pero solo Dios. Por eso la salvación es un regalo, es un don de Dios, ¿verdad? Sí, Jesucristo habló acerca del poder del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos iba a guiar a toda verdad y a toda justicia. Cuando hablamos acerca de la cruz, del sacrificio de Cristo, cuando hablamos acerca del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que con su sangre somos lavados, perdonados, recordemos que Jesucristo empezó predicando el Evangelio, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. También hubo un sucesor, hubo a una persona antes aquí a preparar el camino para el Señor Jesucristo, que era Juan el Bautista. Él también empezó predicando arrepentidos y convertidos. Es necesario el arrepentimiento y la conversión. Cuando se le da el mensaje a la gente, el Espíritu Santo ahí está presente, que es la palabra de Dios. Entonces la gente puede rechazar el mensaje, puede resistir al Espíritu y no permitir que el Espíritu obre en el corazón de la persona. El Espíritu Santo ya le da convencimiento a la persona: hey, sí, tú eres un pecador, necesitas arrepentirte, necesitas un salvador. Y cuando uno permite que el Espíritu Santo empiece a obrar en uno, entonces uno se da cuenta y empieza a contristarse. Yo lo digo como testimonio. A mí me pasó cuando llegué a la iglesia, escuchaba los mensajes del pastor y acerca del pecado, acerca de que necesitaba un salvador, y yo como por la nada empezaba a llorar y era el Espíritu Santo obrando en mi vida. Había un y recordemos que tenemos un espíritu, un alma, en el cual el alma es la que gime, la que clama, la que pide con la ayuda del Espíritu Santo, con la palabra de Dios, pide, se conecta con Dios, como que hey, necesito de Dios, ya que nosotros somos creados por Dios. Tenemos una conexión con Dios. Entonces, cuando estamos un acercamiento con nuestro Creador, con quien nos da la vida, ahí el Espíritu Santo, la palabra, empieza a obrar en nosotros. Pero como le dije al principio, la gente puede rechazar, puede decir: yo soy buena persona, no necesito, yo no le hago mal a nadie, y empieza a autojustificarse a sí mismo. Y eso es bien interesante, porque hay mucha gente que creo que no creen que son la excepción, pero la Biblia dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y que no somos salvos por obras, ¿verdad? O sea, muchas personas tristemente, una vez hablaba con alguien y le digo: mira, mucha gente se va a condenar por buena, porque creen de que son buenos, entre comillas, y que no necesitan la salvación. Y tal vez alguien que sí ha cometido muchos pecados reconoce que es pecador, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante, que todos entendamos que todos somos pecadores, todos hemos estado destituidos de la gloria de Dios y que necesitamos ese nueva vida, ¿verdad? Ese arrepentimiento, volvernos a Dios, como usted decía, ¿verdad? Y para los que no sepan, arrepentirse es cambiar de rumbo, ¿verdad? Cuando yo me arrepiento de hacer algo, yo cambio de dirección. Por eso la persona que se ha arrepentido no solo llega a tener la luz de Dios, ¿verdad? Llega a tener el perdón de sus pecados, pero está inmerso en el mensaje de las buenas nuevas, una
nueva vida. Como vemos el tema del apóstol Pablo, ¿verdad? Un giro de 180 grados totalmente en dirección opuesta, porque eso es lo que Dios viene a darnos. Hay muchas personas tal vez que piensan, yo quisiera tener una nueva vida, yo quisiera saber cómo salir de esta situación, cómo volver a empezar. Y lo bueno es de que el Señor dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, ¿verdad? Y las cosas viejas pasan. Para Dios, Dios hace borrón y cuenta nueva y tenemos una nueva oportunidad de volver a empezar y de hacer las cosas bien si nos dejamos guiar por Dios. Y creo que esa es una oportunidad que solo el Evangelio nos puede dar, ¿no? Así es. Por ejemplo, podemos ver ciertos casos. Por ejemplo, el caso del apóstol Pablo, un hombre que creció en el conocimiento de Dios, el conocimiento de las promesas, siendo parte del pueblo de Dios, en el cual ellos estaban esperando la redención, estaban esperando el Mesías. O sea, tenía un conocimiento bárbaro acerca de la ley de Moisés, acerca de las buenas obras. Y yo puedo decir que este hombre amaba a Dios, porque estaba sirviendo a Dios, pero no practicaba la misericordia. Dice la palabra, los mandamientos, amar a Dios y amar a tu prójimo. Era contrario al prójimo, lo aborrecía y lo mataba, pero él, de acuerdo a su ley, podía usarla. Cuando hubiese un anatema en el pueblo judío, tenía que ser apedreado, tenía que ser arrancado, tenía que ser muerto. Y yo creo y pienso que de ahí se agarraba, de ahí se basaba. Entonces, hoy en día podemos ver muchos jóvenes que nacen, crecen en la iglesia, y pues déjeme decirle que no es necesario irse al mundo a la perdición, a los vicios, para decir, oh, necesito una salvación. Ya nosotros decimos, yo en la escuela dominical a los adolescentes les pregunto, bueno, vamos a ver la ley, los mandamientos, el decálogo, como se le conoce. Um, Has usado el nombre de Dios en vano, has robado, has mentido. Y cuando yo cuestiono a los jóvenes, a los adolescentes, ellos me dicen, sí, he mentido, los 10 mandamientos los he quebrantado. Entonces, yo le digo, bueno, pues necesitas un salvador. Ahí ya te haces que la ley, la cual Dios puso para juzgarnos, ya la has quebrantado, o te haces ya arreo de muerte, porque el que quebrantar uno de estos mandamientos quebranta toda la ley. Entonces, exactamente, y el haber nacido en un hogar cristiano, y qué bueno que tocó ese punto, no nos hace salvos. O sea, la salvación no se hereda, no es una herencia. Cada quien tiene que tomar la decisión personal. Por ejemplo, en mi caso, mi papá pues es pastor, fue cristiano, y yo iba a la iglesia, pero hubo un día en que en una predicación y de él, pues gracias a Dios, él predicó y Dios tocó mi vida y yo acepté a Jesús y me acuerdo que el Señor me quebrantó y yo lloraba, yo era muy niña, como 8 años, pues yo lloraba como que fuera una gran pecadora, sí, Señor, y seguro lo era, ¿verdad? Yo reconocí mis pecados delante del Señor y le pedí perdón. Y le agradezco mucho a las hermanas de escuela dominical porque me explicaron, o sea, miren, la salvación no se hereda. Entonces, si yo como hija de pastor me acostumbré, o tal vez mis papás son cristianos, siempre van a la iglesia y muchos se acostumbran a ir a la iglesia, se acostumbran a estar allí siempre porque ahí están sus papás, pero el evangelio no es costumbre. Yo tuve un profesor que él era coreano y él una vez yo platicando con él me decía, mira, yo le decía, ¿por qué usted es cristiano? Y él me decía, bueno, es que mi papá se volvió cristiano y entonces pues yo no tenía opción. Y yo le digo, no, el evangelio no es porque mi papá fue cristiano, sino que esto no es una religión hereditaria. Uno tiene que aceptar a Cristo, uno tiene que tomar esa decisión personalmente de cambiar de rumbo, de pedirle a Dios perdón por sus pecados, ¿verdad? De que lo cambie, que le dé un nuevo corazón. Tiene que ser un Señor, necesito una nueva vida, necesito un volver a empezar. Y Dios es fiel y justo para perdonarnos, dice la palabra de Dios, y limpiarnos de toda maldad. O sea, Dios no quiere que tú te condenes, no quiere que nadie se condene, quiere que todos procedan al arrepentimiento. Si todo el mundo amara a su prójimo, ¿verdad? Si amáramos la naturaleza, no estaríamos en tantas guerras y maldad, ¿verdad?
pero lamentablemente el mundo está lleno de egoísmo, lleno de tinieblas, lleno de avaricia, y vemos el daño que el mismo ser humano causa. Así es. Hablando acerca de las tinieblas, de la oscuridad, de acerca de la luz, recuerdo que cuando caminaba las calles de México, que iba de la casa de mi abuela para la casa para atrás o viceversa, en la noche, usted podía mirar, cuando alguien traía una lámpara, podía mirar de lejos una luz resplandeciente, o usted podía mirar un carro que venía, porque era tanta la oscuridad, cuando venía de lejos podía divisar. Entonces una luz es necesario en medio de las tinieblas para poder caminar. Otro ejemplo es cuando usted entra al cuarto o a la casa y está la luz en la noche y está la luz apagada, rápidamente va y busca el switch para prender y se ilumine y usted pueda entrar a su casa o a su cuarto y no pueda tropezar ni caer. Entonces, es necesario la luz. En este mundo de tinieblas es necesario la luz, es necesario caminar en la luz de la palabra, en la luz de Cristo. Como hijos de la Cuando luz. uno camina, pues obviamente no va a tropezar. Y como dice aquí el versículo 8, 26, 20, el apóstol Pablo se llevó el mensaje, anunció primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Imagínense, ese mensaje, este hombre existió hace 2000 años. Y sigue siendo el mismo. O sea, necesitamos arrepentirnos y convertirnos no a una religión, sino a Dios. Porque esto no es cuestión de religión, no es cuestión de nombres, es cuestión de restaurar mi comunión, mi relación con Dios. Porque el camino de nosotros sin Dios es en dirección contraria a Dios, y por eso acá dice, conviértanse a Dios, es volver a acercarnos a nuestro Creador. Y la última parte es bien importante, creo yo, hermano Rigo, donde dice haciendo obras dignas de arrepentimiento. O sea, cuando yo tengo una nueva vida, así como Pablo dejó de ser asesino, dejó de perseguir a la iglesia y se convirtió, sus obras cambiaron. Y así el cristiano, o sea, no puede decir, bueno, soy cristiano, pero robo, pero miento, pero no respeto a mis padres, no respeto la ley, no tengo cuidado de mi prójimo. O sea, eso no puede ser, porque la Biblia dice que Dios preparó buenas obras de antemano para que nosotros como cristianos andemos en ellas. Entonces, pero las buenas obras no son para ganarme el cielo. O sea, yo ni para ganarme la salvación. Es totalmente opuesto. Es porque ya tengo esa salvación. Yo ya me arrepentí de mis pecados. Yo ya me convertí a Dios, cambié de rumbo y como fruto de eso, yo hago buenas obras. O sea, es como el fruto, lo que inevitablemente mi actitud tiene que cambiar. Como dice la Escritura, el justo por la fe vivirá. Ya hemos sido justificados, redimidos, regenerados. Entonces, no es que ya tenemos el cielo a través de la fe en Jesucristo. Porque cuando confesamos al Señor Jesús como Señor y Salvador, entonces el Señor nos justifica. Entonces, nuestros pecados ya han sido perdonados solamente de creer en el Señor, confesarlo como Señor y Salvador. No es de que nos tengamos que ganar el cielo por buenas obras, o que necesitamos que nosotros pagar un precio por la salvación. Jesús ya pagó ese precio, Jesús ya entró al cielo, y lo que creamos en él, cuando lo confesemos, entonces el Señor nos justifica, como dice borrón y cuenta nueva. Es tan sencillo, podemos decirlo así. Me recuerda una vez en una clase de álgebra, una maestra nos dijo, ustedes al principio de la clase ya les voy a dar un 100, ya tienen el 100 ganado, el A+, o el A+. Ahora manténganlo. Es lo mismo, un ejemplo así. El Señor ya nos dio la salvación, ahora manténganla, ahora vivan en ella, ahora den frutos dignos de arrepentimiento. Ya la tienen, guárdenla con temor y temblor.
Como dijo Dice, sin Pablo, paz ¿verdad? y santidad, nadie, Ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, ¿verdad? amén. Sin paz y sin santidad, nadie verá al Señor. Es necesario tener la paz que nos da el Señor, andar en camino de santidad, aborrecer lo malo, hacer lo bueno. Esas son obras dignas de arrepentimiento, esas son obras dignas de una persona que es transformada, cambiada, el que andaba muertos en vicios y pecados, que se aparte de todo esto y que ya no siga haciendo el mal. Y que ya Y nos no ayuda. y que ya no practiquemos obras muertas de pecado, ¿verdad? O sea, ya no, es un dejar, yo renuncio. O sea, la persona que está sin Dios y sin Cristo, sin su encuentro con Cristo, es esclavo del pecado. Pero viene Cristo y nos hace libres. O sea, una persona libre tiene opción de escoger. Entonces yo escojo ya con mi plena libertad, mi uso de mi libertad, o me vuelvo otra vez esclavo del pecado y sigo practicando el pecado, o ando como hijo de luz, ¿verdad? Obrando como Jesús anduvo. O sea, alguien me decía una vez, porque yo le decía, mire, Jesús nunca haría eso, le dije a una persona que por cierta situación, y me dijo, sí, pero yo no soy Jesús. Y yo le respondí, sí, pero fuimos llamados a ser como Jesús, a andar como Jesús, a ser la luz del mundo. Entonces, el mismo Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Hay muchas personas decepcionadas, increíblemente, de cristianos. O sea, dicen, yo ya no voy a la iglesia por los cristianos. Y no deberíamos nosotros decepcionarnos del evangelio, porque algunas personas dicen ser cristianas, no viven como cristianos, porque realmente si conociéramos la palabra nos dice que por sus frutos los conoceremos. Entonces, es como una imitación, ¿verdad? A mí me pueden dar un reloj suizo que sea imitación, pero si yo ya escudriño y me fijo bien, puedo darme cuenta si es real o no es real. Así deberíamos ver, o sea, no dejarnos llevar por etiquetas que las personas usan de soy cristiano y playeritas y todo eso, sino que ver sus frutos, ¿verdad? Y eso es una gran responsabilidad para nosotros como cristianos, pedirle al Señor que nos ayude a vivir todos los días por su gracia como hijos de luz, a andar en nuestro trabajo como hijos de luz, como cristianos, hacer las cosas como Dios es. Dios hizo todo con excelencia, miramos la creación, las flores, los animales, cada ser humano que nace, una excelencia total. Nosotros tenemos que ser así también, cristianos honrados, honestos, que puedan decir él o ella es diferente, camina diferente, hace las cosas diferentes y nosotros sabemos que va a ser porque el temor de Dios está en nosotros y porque somos amantes de su presencia y queremos estar cerca de Dios todos los días y por eso andamos como hijos de luz. Sí, el apóstol Pablo también mencionó ser imitadores de Dios como hijos amados. Él mismo dijo, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Para que una persona diga eso es porque en verdad está viviendo y caminando uh, en las pisadas del maestro, va imitándolo en todo, en hacer el bien. Jesús vino a hacer el bien, vino a hacer justicia, vino a hacer la voluntad del Padre. Jesús no hacía nada si no le fuese dado por el Padre. Jesús hacía su voluntad y ya que él estuvo en 3 años y medio en el ministerio sobre la tierra, haciendo el bien a la gente, haciendo milagros, liberaciones, echaba fuera demonios, hacía milagros para que los alimentos se incrementaran y miles podían comer. Muchos los seguían, pero eso hemos sido llamados nosotros a hacer buenas obras. Una vez que nos arrepintamos, que nos convertamos, que nos apartemos de la maldad, entonces empieza a haber un nuevo estilo de vida en nosotros, en el caminar en Cristo, o buenas obras, a tenderle la mano al caído, tenderle la mano al necesitado. Por amor al necesitado, ¿verdad? Por amor al prójimo. Es que es bien importante porque es bien sutil la diferencia. El religioso ayuda al prójimo muchas veces, pero lo hace por amor a él mismo, porque dice quiero ganarme la salvación, quiero ganar salvación o algo por el estilo. Pero el cristiano
El cristiano lo hace por amor a su prójimo. Ya la salvación la tiene ganada, ya no necesita pensar en sí mismo, pero por amor al prójimo él decide, voy a tenderle la mano, y ya no es por sí mismo. Y la diferencia es muy sutil. Ustedes ponen a los dos a veces a hacer buenas obras, los dos pueden estar haciendo buenas obras, pero el motivo del corazón, eso es bien importante. Si tú haces buenas obras, bien, te felicito. ¿Por qué las haces? ¿Por qué lo haces? ¿Realmente naciste de nuevo? Gloria a Dios que ya tengas una nueva vida. Ve y ama a tu prójimo, ama a Dios con todo tu corazón, a tu prójimo por ti mismo. Pero si no lo haces por eso, ya tuviste ese encuentro con Jesús, porque Pablo pensaba que hacía buenas obras, matando cristianos, y estaba en el camino totalmente contrario. No vaya a ser que muchos de nosotros también estemos en una religión haciendo buenas obras, creyendo que lo estamos haciendo todo bien, y al final nos llevamos la sorpresa que estábamos en el camino equivocado, porque no reconocimos a Jesús como nuestro Salvador, ni lo confesamos con nuestra boca como Hijo de Dios. No sé si tiene algunas palabras finales que decirle a Sí. los jóvenes. Y fíjate, ya que el apóstol Pablo mataba a cristianos así, literalmente, ¿verdad? Uno de los mártires en el cual él presenció, fue testigo, fue Esteban, ah, que miró los cielos abiertos y que dijo, miro a Jesucristo, el Hijo de Dios, sentado a la derecha del Padre. Y la gente se llenó de rabia, de coraje, y empezó a pelearlo, y Pablo estaba ahí consintiendo, dándole el voto como testigo de que sí, mátenlo. Hoy en día, lamentablemente, y gracias a Dios que vamos a estar hablando de varios temas, acerca de matar a alguien, al prójimo. No necesitas una espada ni una arma de fuego para hacerlo. Con la misma, dice que aquel que le llama neófito, sí, tonto, o a una persona, ya lo está matando espiritualmente. Tenemos que tener mucho cuidado, porque ya esa persona es creada a imagen y semejanza de Dios. Exactamente. Entonces, bueno, eso va a ser más temas que vamos a estar compartiendo con la audiencia. Y el día de esta noche, hoy, estamos hablando de la salvación, de la buena nueva, la buena noticia que Dios tiene para el mundo. Necesitamos a Jesucristo. No hay ni otro camino, no hay otra verdad, hay solamente una verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No existe otro método, otra medicina, no hay otro antídoto, solamente la sangre del Cordero de Dios, la sangre de Jesús, la cual nos limpia de pecados, nos redime, nos lava, nos purifica, nos presenta delante del Padre como sus hijos, como herederos y coherederos de todas las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ahora nosotros podemos estar en este mundo, mas no somos de este mundo. Podemos proclamar el mensaje, llevar el mensaje a toda criatura, para que ellos también puedan probar de la benevolencia del Dios Todopoderoso, de la benignidad del Dios al cual servimos, de la misericordia del Señor, del amor de Dios que tiene para con nosotros. Amén, amén, gloria a Dios. Y así que vamos a orar esta noche para darle gracias al Señor por habernos dado la oportunidad de compartir con ustedes estas buenas noticias. Son buenas nuevas porque el mundo que estaba condenado ahora tiene nueva vida, nueva esperanza, una oportunidad de empezar de nuevo, y no estamos solos. Vamos a seguir hablando de muchos temas, como empezar, cómo vivir esta nueva vida, cómo lograrlo, porque a veces decimos, sí, yo quiero hacer lo bueno, pero ¿por qué hago lo malo? Bueno, muchos temas de los que queremos compartir con ustedes, pero por hoy es un hasta pronto. Vamos a orar, hermano Rigo. Oramos por los jóvenes. Amén. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, Señor mi Dios. Padre, a la audiencia, a cada joven, a cada jovencita que está escuchando este mensaje, Padre, la gloria, que ellos te puedan reconocer como Señor y Salvador. Y tú que estás escuchando este mensaje que va a ser transmitido en las redes sociales, te pedimos que repitas esta oración. Jesús, te pido que me perdones, te pido que borres todos mis pecados, te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, y te pido
que me ayudes a vivir una vida agradable de acuerdo a tu palabra. Padre, acepto la buena noticia. Padre, acepto el regalo de la salvación. Acepto al Señor Jesús como mi Rey y como mi Señor. Lo declaro con mi boca, lo creo, que tú lo levantaste de entre los muertos, Padre, que lo has enviado para que nosotros podamos tener otra vez esa conexión, para tener ese acercamiento, para tener esa comunión. Gracias te damos por Jesucristo. Ahora te pedimos, Espíritu Santo, que vengas a nuestro corazón, a nuestra vida, para que nos enseñes la palabra, para que nos enseñes a cómo debemos de conducirnos, cómo caminar y cómo vivir una vida agradable. Padre, ahora ayúdame a buscar una iglesia donde se predique la sana doctrina, donde se predique la verdad, donde se predique la Biblia, en la cual pueda crecer en gracia y en conocimiento tuyo, y también pueda proclamar el Evangelio a todo aquel que necesita escuchar la buena noticia, la buena nueva de salvación. Padre, bendice a cada uno de estos jóvenes, señoritas, que han hecho esta oración de fe, y bendice a la audiencia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amén, que Dios los bendiga. Y también queremos compartir con ustedes cómo se pueden comunicar con nosotros, ¿verdad? Para que podamos orar por ustedes si necesitan algo. Y ahorita les voy a poner en su pantalla nuestros correos electrónicos, ¿verdad? Para que puedan comunicarse con nosotros de alguna manera. Y nosotros estamos a la orden para poder, en lo que podamos ayudarles, si quieren oración, lo que quieran, estamos a la orden. Así que pueden tomar nota, ¿verdad? Pueden tomar nota de nuestros correos. Ahorita se los voy a compartir. Ahí pueden verlos, ¿verdad? El primero es monicachamay@gmail.com, a la orden. Y sí lo escribí bien, ¿verdad, no, Rigo? Rigo G421@gmail.com. Ok. Sí, está bien. Ok. Y acá en Houston está la Iglesia de Dios Fuente de Vida en el 4831 de la Spring Road 31. Ok. Comuníquese para darle la dirección correcta, ya que estamos aquí bien contentos y bien excited, llevando este programa. Ya lo teníamos pensado desde hace semanas atrás y hemos estado, hey, ¿qué vamos a estar hablando? Pero comuníquese con nosotros para más información, una iglesia a la cual podemos recomendarla, o si quiere oración también, escríbanos a sus peticiones, por lo cual que queramos que nosotros oremos. Ya sea en Estados Unidos o en Guatemala, pues estamos a la orden y les podemos apoyar en lo que podamos para que puedan conseguir una iglesia o comunicarlo con los hermanos pastores que los pueden ayudar, o nosotros ayudarlos en los que podamos. Así que pues fue un gusto estar con ustedes, que Dios los bendiga, los amamos mucho y hasta pronto. Dios les bendiga.